salvación. Vamos al cuarto punto que tiene que ver con la I de Irresistible Grace, que tiene que ver con gracia irresistible. ¿A qué nos referimos con que la gracia es resistible, es irresistible? Este es otro de los puntos que también generan un cierto nivel de controversia dentro de todo este esquema calvinista soteriológico. La gracia irresistible no significa, y esto es lo primero que quiero decir, no significa que nosotros no podamos resistir en ninguna manera y sentido la gracia de Dios. De hecho, nosotros hemos resistido profundamente la gracia de Dios. Nosotros hemos resistido en muchos momentos de nuestra vida la gracia de Dios. De hecho, pese a que fuimos escogidos, pese a que fuimos elegidos, ¿por qué si fuimos escogidos y por qué si fuimos elegidos no comenzamos a servirle a Dios desde el momento cero, desde el momento uno, desde nuestro primer año de edad? ¿Por qué tuvieron que pasar para algunos 20, para otros 30, para otros 40, para otros incluso en su propio lecho de muerte? ¿Por qué tuvo que pasar esa cantidad de años para que la persona llegara a los pies del Señor, para que la persona se convenciera del Señor? Precisamente porque sí somos seres, y esta es mi opinión acá en el punto. Por supuesto, no espero que todo el mundo comparta esto de la misma manera como yo lo entiendo, pero lo que yo entiendo es que definitivamente el tema de la gracia irresistible, como bien lo acabo de decir, no es que sea irresistible en el sentido que no la podamos resistir, porque si no la pudiéramos resistir, entonces todos tendríamos que convertirnos en el momento 1, en el momento 0. Pero eso no es precisamente lo que pasa. Lo que sucede es que nos convertimos luego a una cierta cantidad de tiempo. Yo me convertí, por ejemplo, a los 21 años de edad. A los 21 años de edad fue cuando yo pude recibir la misericordia de Dios en mi vida. Mi alma fue regenerada. Cristo me escogió no viendo nada bueno en mí, porque precisamente yo creo que lo único que Dios busca para tener misericordia de las personas es ver que mientras más cochino esté el corazón, Él entiende que más necesita de Él. De hecho, esto es algo que también está muy claro dentro de las Sagradas Escrituras. Entonces, esto no significa que nosotros no podamos resistir la gracia en ningún sentido. Sí la resistimos. Lo que sucede con el tema de la gracia es, o más bien con el tema sí de la gracia, es que la gracia de Dios es tan, pero tan poderosa y tan más poderosa que la resistencia que nosotros podamos ejercer ante ella, que termina tarde o temprano venciéndonos. Claro, este tarde y temprano, por supuesto, se puede llegar a interpretar como que tarde o temprano, o sea, depende de nosotros, del momento en que nosotros decidamos doblar el brazo. No, yo creo que Dios tiene en ese sentido, bueno, a mí no me gusta hablar de un determinismo absoluto. Yo creo que sí hay cosas que Dios tiene determinadas, como por ejemplo la salvación. Creo que la única forma de determinismo que podemos encontrar, según mi entendimiento, por supuesto, vuelvo y repito, esto no tienen que compartirlo conmigo, pero según mi entendimiento, creo que el único punto donde Dios maneja las cosas con un determinismo propio y de una decisión soberana y libre de que Él tomó, es en el tema de a quienes decide elegir, por supuesto, y en qué momento pues estas personas se van a entregar a sus pies. Creo que pudiera ser, a lo mejor no, pero creo que este es uno de los temas que sí pueden generar cierto nivel de discusión, creo que son debatibles, pero me parece que tampoco es un absurdo lo que estoy diciendo, al menos desde mi entendimiento, por supuesto. Es lo que creo. Una de las cosas importantes a mencionar acá es el tema del Ordo Salutis. El Ordo Salutis todos nosotros sabemos que está expresado en el capítulo 8 de Romanos. Precisamente en ese capítulo es donde Pablo se encarga de darnos una exposición clara acerca de cuál es el orden que se da en el momento de la salvación. Este orden se da empezando primeramente por la regeneración, luego de la regeneración viene la fe, luego de la fe viene la justificación, luego de la justificación viene la santificación y por último viene la glorificación. Es un proceso, como podemos ver, si yo lo pudiera presentar en un diagrama, creo que es un proceso de ascenso. Es un proceso de ascenso que comienza en un punto bajo y que poco a poco va ascendiendo y escalando a niveles, porque de hecho el fin último
de este Ordo Salutis tiene que ver con la glorificación, y la glorificación es algo que nosotros vamos a recibir mientras estemos acá. La glorificación solo se dará en el contexto del momento en que Cristo venga por su iglesia y todos seamos tomados, arrebatados por él, seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos sean glorificados y seamos entregados al Padre como la novia de Cristo que somos. Ese momento de la glorificación, por eso que yo lo veo como un proceso que va en ascenso, como un diagrama que puede presentarse de manera en que va en un ascenso coordinado, en un ascenso sistemático, donde hay unos pasos previos que deben cumplirse para que podamos llegar a ese telos, a ese fin, a ese propósito último que tiene que ver con la glorificación del ser humano. Por eso que primeramente somos regenerados. Hay personas que discrepan en este punto y piensan que la fe antecede a la regeneración, pero es que la fe es un don de Dios, y el don de Dios no puede formar parte de la naturaleza de un ser humano a menos que primero haya habido un proceso de regeneración, porque la regeneración básicamente lo que hace es mudarnos de naturaleza, mudarnos de ese material nocivo espiritual que teníamos, para podernos entonces dar la capacidad de poder articular dentro de esa nueva naturaleza la fe, el poder creer, porque no podemos creer a menos que Dios nos dé la capacidad para creer, y esa capacidad se obtiene en el proceso previo que tiene que ver con la regeneración, que ciertamente acá se explica que en realidad la regeneración y la fe son elementos que se dan de manera simultánea, solo que si se tuviera que presentar en un diagrama qué cosa tiene que ser primero, y por eso se hace de esa manera, habría que poner primeramente la regeneración, secundada por la fe, y luego por la justificación. Eso es un poco el tema del Ordo Salutis. Vamos a ver algunos textos bíblicos rápidamente que afirman de manera categórica que ciertamente la gracia de Dios es irresistible, en el sentido de que su poder sobrepuja sobre toda resistencia que nosotros podamos oponer a ella, y que hay un momento determinado donde definitivamente no podemos seguir luchando más contra la gracia de Dios y nos terminamos rindiendo por completo a nuestro Señor. Juan 6 del 37 al 39 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque ha descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el tiempo postrero. Que de todo lo que Dios le ha dado a Cristo, Él no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. De manera, hermano, que aquí no estamos ante un tema más tanto de irresistible gracia como de la... no estamos tanto en un tema de gracia, sí, la gracia la resistimos de alguna manera, la resistimos en cierto grado, pero como les venía diciendo, la gracia siempre termina sobrepujando al ser en poder y en fuerza mucho mayor que nosotros mismos, termina sobrepujando el punto de que somos tomados definitivamente por nuestro Señor. Juan 6:44: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucite el día postrero. Nadie puede ir al Padre, nadie puede ir a Cristo, mejor dicho, nadie puede ir a Cristo si el Padre no le trae. Él es el que trae, Él es el que nos toma de la mano y nos lleva a Cristo. Es Él el que nos toma de la mano y nos lleva a Cristo. Y una vez que Dios nos toma de la mano, no podemos zafarnos de su mano. Porque de todo lo que me diste nada he perdido, solo aquel que era hijo de perdición desde el principio. Pero nada he perdido y nada va a perder el Señor. Nada va a perder el Señor. Y esto es un tema claro. Por eso es que quienes suscribimos la doctrina calvinista de estos 5 puntos, no podemos creer en una salvación que se puede perder. No podemos creer
no creemos, no suscribimos en ningún sentido y manera el hecho de que tengamos una salvación tan pero tan endeble en su poder, es decir, tan endeble en lo que tiene como background esta salvación, que es la misma gracia del Dios Todopoderoso. No podemos decir que esta gracia del Dios Todopoderoso y que su elección todopoderosa, incondicional, es tan endeble y está tan sujeta al arbitrio del hombre, a la condición propia del hombre, que esta salvación pueda ser completamente perdida por alguno de aquellos que han sido escogidos. Yo no puedo creer en ningún sentido, manera y razón que la salvación sea algo que se pueda perder. De ninguna manera. Si la perdemos es porque nunca la tuvimos, eso decían los reformadores. El que pierde la salvación, el que pierde la gracia de Dios, el que pierde la manifestación bondadosa de Dios, no es que la perdió, es que nunca la tuvo. Eso era lo que decían los grandes reformadores. Vamos